Sí. Muy buenos días. Hoy con nuestro grupo de trabajo tenemos preparado para ustedes un debate acerca de nuestras propias perspectivas de acuerdo a las teorías de la personalidad. Y nos acompaña María Fernanda Barrios, Sandra Palomar, José Raúl Pérez y quien les habla, Lady Ramos. Bueno, pues para mí la teoría humanista es la más importante, pues esta enfatiza que tenemos una motivación positiva y progresamos a niveles superiores de funcionamiento. Es decir, que la existencia humana no se limita a manejar conflictos ocultos. Para mí la vida es un proceso de apertura al mundo que nos rodea y que nos permite experimentar la dicha de vivir. Este enfoque humanista sostiene que todos somos personalmente responsables de nuestras propias vidas. Pues Roger también decía que los hombres y las mujeres desarrollan su personalidad al servicio de metas positivas. De acuerdo a él, todo organismo nace con ciertas capacidades, aptitudes o potencialidades innatas. Fundamentalmente, un proceso dirigido al crecimiento, al que él lo denominó la tendencia a la realización. Otro importante personaje de esta teoría es Maslow. Él decía que la gente inicia su desarrollo con necesidades básicas, o sea, necesidad de respirar, necesidad de dormir, necesidad de comer y de evitar el dolor. Conforme maduran y satisfacen sus necesidades de orden inferior, las personas desarrollan motivaciones más exclusivamente humanas. Esta jerarquía consta de 5 niveles, 4 niveles de motivación y de motivación deficitaria y último nivel altamente desarrollado a los que se denominan motivación del ser o de autorrealización. Lady, escuché que decías algo sobre tendencia a la realización. ¿Será que me puedes explicar un poquito más de eso? Sí, claro, Sandra. Bueno, pues como te decía, es la meta que cada individuo tiene en la vida. Es satisfacer los proyectos que se tienen, es convertirse en mejor persona cada día. Rogers también decía que la tendencia a la realización caracteriza a todos los organismos, las plantas, los animales, los seres humanos. Por ejemplo, si la persona piensa que es creativa y atlética, se esforzará para estar a la altura de lo que se imagina de sí mismo, ¿sí? Cuando nuestro autoconcepto corresponde cercanamente a nuestras capacidades innatas, es probable que nos convirtamos en lo que Rogers llamó una persona con funcionamiento óptimo. Y bueno, pues, ¿qué es funcionamiento óptico? Es el recibir desde la crianza, la aceptación y el amor de las otras personas sin importar lo que uno es o lo que pues uno hace. No, Natalia, discúlpame, o sea, ¿esta teoría no cuenta con influencias biológicas? No, José, pues Roger consideró que los factores biológicos, no lo consideró con factores biológicos, pero pues sí tiene como algunas metáforas biológicas ahí. Ya, cuéntame, analiza la experiencia de la libertad comparando el concepto de libertad de la experiencia de Carl Rogers con la crítica que hacía B.F. Skinner al concepto del libre albedrío. ¿Cómo Sí, analizas? la teoría humanista es eso, el libre albedrío que tenemos nosotros los seres humanos. Es básicamente eso. Ok. Gracias, Lady. Vale. Bueno, yo les voy a hablar de la teoría del psicoanálisis, que es Sigmund Freud. Por mi parte, yo creo que la teoría del psicoanálisis es la teoría perfecta para mediar con los traumas psicológicos. El psicoanálisis reconoce un elemento fundamental que desde otras perspectivas no se reconoce y es el asunto del subconsciente. El subconsciente, discúlpame, o inconsciente, como lo he escuchado anteriormente desde estas formas, explícanos cómo se debe llamar y en qué consiste. Ok. Bueno, en cuanto a la forma de llamarlo, se podría decir que ambas formas son válidas, subconsciente o inconsciente. Precisamente el término subconsciente es un
término propio de la psicología más clásica. La manera de llamarlo inconsciente corresponde formalmente a la manera como se le llamó desde la teoría del psicoanálisis. Precisamente en ese sentido creo que es lo más correcto, es mencionarlo como inconsciente. Ok, pero bueno, cuéntanos de qué se trata eso del inconsciente, entonces. Ok, es uno de los hallazgos más importantes sobre los cuales se sustenta la teoría del psicoanálisis. Es decir, la existencia de un inconsciente que consolida el contenido mental oculto en la mente, que es imposible reconocer, muy difícil o parcialmente reconocible por el sujeto, por la persona. Según Freud, el subconsciente genera una fuerza psicológica que impulsa al sujeto a pensar y a hacer de allí la importancia que tiene este elemento en la psicología humana. Desde esta teoría, se reconoce que el subconsciente se hallan contenidos mentales que influyen en la forma de pensar y en el comportamiento del ser humano. La revelación de esos impulsos permite identificar las causas principales de los diferentes trastornos psicológicos. Sandra, entonces, ¿tú consideras que estaríamos ante la teoría perfecta, por decirlo de alguna manera? No de ninguna forma. De hecho, José, el psicoanálisis tiene muchas críticas que la tachan de una teoría poco ineficiente o incluso la define como una pseudociencia. Por mi parte, también reconozco que el psicoanálisis tiene dos problemas principales que afectan la intervención, o sea, es la alta duración del tratamiento, incluso podría llegar a ser interminable, y el alto costo de estos tratamientos también. Bueno, Sandra, yo aquí para cerrar ya quiero preguntarte, o bueno, quiero que nos compartas argumentos concretos que demuestran que esta teoría del psicoanálisis es la más importante. Bueno, yo creo que el psicoanálisis es la teoría más importante porque precisamente en el contexto, por ejemplo, que vive Colombia y el mundo, permite el abordamiento de conflictos desde la psiquis en el ser humano, que provienen directamente de traumas o experiencias en su niñez, ¿ya? Las cuales posiblemente fueron olvidadas y de esta forma se explican comportamientos agresivos o violentos en personas que, por ejemplo, pudieron haber sido víctimas del conflicto armado, ¿ya? Otro caso muy importante para la aplicación de esta teoría es el asunto del abuso sexual. Sea cual fuere el género, los abusos sexuales generados en las primeras edades son traumas que causan en el ser humano un impacto tan profundo que podría llevar estos contenidos psicológicos a un umbral de inconsciencia, o sea, los olvidan. Pero no con ello están evitando pues, los traumas que traen su forma de pensar y en el comportamiento del individuo. Por eso para mí es importante esta teoría. No, ok, listo, muy interesante, Sandra, esta teoría. Bueno, hablaremos ahora de la teoría cognitiva del aprendizaje social. Tengo una pregunta para María Fernanda. María Fernanda, ¿de dónde surge la personalidad para la teoría cognitiva? Bueno, para la teoría cognitiva, la personalidad surge de las creencias, conceptos, pensamientos que el sujeto elabora, además de las interpretaciones que hace de los acontecimientos. Es decir, que se enfoca en los procesos cognitivos, en los pensamientos y en los juicios, en el desarrollo de la personalidad. Bueno, este término de cognición hace referencia a los procesos de pensamiento, incluyendo la percepción, memoria y lenguaje. El representante uno de los representantes de esta teoría fue Albert Bandura, con la idea del determinismo recíproco, que es una teoría triangular entre el factor personal cognitivo,
otro factor del entorno, en que también incluye a las otras personas, y el comportamiento. Entonces, es como la interacción entre estos tres factores que surge la causa y efecto de nuestra personalidad, en la forma como pensamos y cómo actuamos. Ok, vale, gracias. Sandra, no se te oye, se te fue la voz. Perdón. Te pregunta, Mafe, qué pena. ¿En qué se diferencia entonces esta teoría cognitiva con la teoría de los rasgos? Bueno, a diferencia de la teoría de los rasgos, en la cual tenemos unas características estáticas que no cambian durante el transcurso de la vida, para la teoría social cognitiva, la personalidad cambia de acuerdo a las circunstancias o a la situación social en la que estemos. Fue este autor, Walter Mischel, quien introdujo este concepto de situación. En esta teoría hay una interacción entre persona y situación. Como pensemos en cada momento o situación, así se definirá el comportamiento o respuesta. Es como la raíz de nuestra personalidad. Es lo que motiva el comportamiento. Según Michel y Bandura, la cognición es una variable de la personalidad que va más allá de los rasgos. También en esto se distingue, porque proporciona una amplia lista de variables cognitivas de la persona y que constituyen la personalidad. Estas son estrategias de codificación, los constructos personales, que son los rasgos, las aptitudes, expectativas, valores subjetivos del estímulo y sistemas, además de los planes autorreguladores. María Fernanda, ¿y cuál es el aporte de esta teoría a la psicología o a la comprensión de la personalidad? Bueno, es un concepto muy importante para la psicología y para el desarrollo personal, ya que refuerza la idea de que los seres humanos son agentes activos en la toma de decisiones mediante sus propios mecanismos cognitivos. Brinda una visión no reduccionista o determinista del ser humano por la complejidad de influencias que afectan su conducta. Sus postulados tuvieron reconocimiento en la comunidad científica porque agregó algo diferente a los postulados del conductismo. Con Bandura, por ejemplo, bueno, los procesos psicológicos, que es esta aportación de esta teoría, completan la ecuación del conductismo, y es esta transición de lo que fue del conductismo al cognitivismo, es decir, que el individuo como sujeto activo, o sea, ya no es solo estímulo-respuesta, sino que el sujeto es como un filtro, o sea, es estímulo, sujeto, respuesta. Bueno, los individuos en esta teoría son vistos como proactivos y autorreguladores de la conducta, más que como reactivos o pasivos y controlados por fuerzas ambientales o biológicas. Ven, María Fernanda, una pregunta. ¿Qué otro concepto aporta esta teoría aparte del determinismo recíproco? Y pues porque se conoce como teoría cognitiva del aprendizaje social. Bueno, sí, es verdad. Cada teoría usa como un código de palabras. Hay otras que, bueno, te voy a citar, bueno, primero te voy a decir que cuando se habla de que es la misma teoría cognitiva del aprendizaje, se refiere a que la personalidad es aprendida. Y fue Julian Rotter el que se refirió a su trabajo, desde acá se nombró como teoría del aprendizaje social. Luego esta idea del aprendizaje la retomó Bandura. Por lo que más se conoce a este autor es por la idea de, que es uno de los términos a los que me estás preguntando, es el locus de control, que es la forma en cómo vemos la vida. Va a influenciar la forma en cómo actuamos. Entonces, hay un locus de control interno. Unas personas pueden como estar influenciadas por un locus de control interno, que es cuando el sujeto está a cargo de su propio destino. Y el locus de control externo es cuando las personas tienen estas ideas de que es la suerte, el destino, Dios, las energías, y el sujeto cree que tienen otros el poder de controlar su destino. El locus de control se relaciona con los estilos o sesgos atribucionales. Sesgos atribucionales es otro término que usa esta teoría de Heidegger, perdón, y es la forma como explicamos el éxito o fracaso de la persona, que pueden tener un estilo atribucional, por ejemplo, tienen un estilo atribucional optimista o pesimista. Por último, Bandura introduce otro término que es autoeficacia y lo define como la creencia en la propia capacidad de organizar y ejecutar acciones que son necesarias para alcanzar los logros, la confianza en las propias habilidades para lograr los objetivos. Y eso sería pues mi intervención. José. Vale, María Fernanda, gracias. Con gusto. Vale, entonces ahora yo les voy a defender un poco el tema de la teoría de los rasgos.
En ella encontramos básicamente 3 precursores. Vamos a iniciar igual teniendo en cuenta que los rasgos de personalidad son patrones habituales de conducta, temperamento, inteligencia, emocionalidad y sociabilidad, que diferencian a las personas pues unas de otras. Estos se caracterizan porque son reales, es decir, cada uno pues individualmente los tiene ahí, y estos aplican a la organización psicológica de la persona. Eh, Además son individuales que operan de un modo único en cada persona. Ya, José, es decir, que los rasgos inician y guían las formas del comportamiento de las personas. Bueno, Paloma, son los responsables de la unificación de las respuestas a los distintos estímulos. Producen una conducta consistente y estable independientemente de la situación a la que se enfrenta el individuo. Esto implica que, por ejemplo, si una persona tiene un rasgo de simpatía o empatía ante diferentes situaciones, como en el trabajo, personalmente, con sus amigos, en la intimidad, pues siempre va a operar de la misma manera, siendo comprensivo, atendiendo al otro, teniendo buena disposición. Pues este énfasis está más en el rasgo de la personalidad que en la situación. Por otra parte, pues para ser más enfáticos en los representantes, es Gordon Allport, Raymond Cattell y Eysenck. El primero fue Gordon Allport, conocido por ser muy influyente en la teoría de los rasgos. Pues él, digamos que se centró en buscar en literatura muchísimos características, en donde identificó más de 18.000 palabras para identificar características o rasgos personales. Allí mismo identificó que una persona pues se puede identificar por parte de estos rasgos que podrían ser realmente aplicables para casi todo el mundo. Con base en ello, empezó a separarlas por 3 dimensiones jerárquicas, denominadas rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Inicialmente, los rasgos cardinales son los dominantes y más raros en la personalidad de alguien. Se desarrollan en el pasar de la vida, están influenciados por el ambiente, la sociedad y el tiempo. Un ejemplo podría ser la Madre Teresa, que es reconocida pues por la bondad y caridad. Hoy en día, pues cuando uno dice la Madre Teresa, virtualmente su nombre es sinónimo de estos rasgos, bondad y caridad. José, ¿cómo se le llamaría a los rasgos en los que pues cada uno se quiere identificar? Estos rasgos son los centrales, que son como los elementos básicos de la personalidad. Si piensas en cómo describirte, podrías decir inteligente, amable, extrovertido, introvertido. A estos rasgos menos dominantes que los cardinales se les llama centrales, y pues la mayoría tenemos entre 5 y 10, es decir, igual la forma en la que yo mismo me defino ante los demás. Y otro de los rasgos que identificó Allport son los secundarios, que son preferencias y actitudes, y aunque no ejercen un efecto tan dominante como lo hacen los rasgos cardinales y centrales, sí ejecutan ante determinadas situaciones de forma discreta. Por ejemplo, normalmente puedes ser una persona bastante despreocupada, pero puedes tener un peor humor cuando te encuentras bajo circunstancias de mucha presión. Pues como ves, estos son rasgos secundarios, en esencia, pues dependen de la situación a la que se le presenta a cada individuo. Por otra parte, otro de los precursores que fue Cattell, pues para él los rasgos son características relativamente permanentes, y para Eysenck los rasgos son variables de personalidad que tienen una clara determinación genética y que predisponen al ser humano a actuar de una determinada manera. Por otra parte, una de las ventajas o de las grandes ventajas es pues que esta teoría permite comparar con facilidad a una persona con otra, pero una de las desventajas es que llegan a conclusiones muy diferentes acerca de cuáles son los rasgos más importantes y descriptivos.
José, actualmente se han reducido los rasgos de la personalidad a 5 dimensiones básicas. ¿Realmente estos sí logran abarcar todas las características o componentes? María Fernanda, bien, estos son conocidos también de otra manera como las 5 grandes. Se dividen en subcategorías, por decirlo de alguna manera. El primero es la extroversión, que en ello se encuentra, como decía, subcategorías, entonces se divide en calidez, sociabilidad, emociones positivas, la búsqueda de emociones de cada persona. Otra es la afabilidad, que se refiere a la confianza, franqueza, la estabilidad emocional, que incluye ansiedad, depresión, impulsividad, la escrupulosidad, que dentro de ella se encuentra la competencia, el orden y el esfuerzo por obtener logros. Y finalmente la apertura a la experiencia, que también está como nombrada de otras 2 maneras, que es cultura o intelecto, aunque el tema de que esté incluido dentro de cultura, pues es muy refutado por muchos autores. Esto incluye la fantasía, la estética, sentimientos, acciones e ideas. Pues todos ellos son, como por decirlo de alguna manera, los rasgos más comunes, los cuales hacen parte de lo que se convierte en la personalidad de un individuo. Y esto es todo. Ok, José, muchas gracias. Súper chévere esa teoría. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Mafer. Bueno, muchas gracias a todos.